Hola, mis amados estudiantes bíblicos, ¿cómo están, hermanos? Bueno, seguimos con este sexto punto de la gracia, las cualidades de ella. Habíamos visto su soberanía, hoy nos toca su abundancia. Permítame hacer, por favor, una introducción. Tenemos en los cielos aquel Dios que le hizo escribir al salmista: fuera de ti no quiero nada en la tierra, ¿no? Salmos 73. Porque es un Dios infinitamente bueno. ¿En qué es bueno? Bueno, para empezar, Dios nos creó. Las cosas hermosas de la vida las podemos disfrutar gracias a Él. Además de crearnos, Dios nos hizo sus hijos, no nos destruyó inmediatamente después de que pecamos, ¿no? Sino que estableció un proceso. Dentro de ese proceso está la ley, las distintas dispensaciones, ¿verdad? Su bondad se demuestra por medio de su paciencia también, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? No dándonos inmediatamente el castigo que nosotros merecemos, sino que nos tiene paciencia, ¿no? Esperando, como dice el apóstol Pedro, que nos arrepintamos. Además de esto, Dios muestra que es bueno para con nosotros porque a pesar de que pecamos contra Él, nos sigue sustentando con el aliento de vida cada día, ¿no? Dios muestra también su bondad dándonos todo lo que necesitamos para cada día, todo lo que necesitamos para la vida y aún muchos favores que no necesitamos y que no los pedimos, los tenemos de parte de Él, pero por sobre todo Dios nos ha dado libertad para elegir o rechazar. Dios muestra su amor, como dice Romanos, ¿no? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no fuimos, ¿no? Sino siendo aún pecadores, nos ha provisto de justicia por medio de la muerte de su Hijo y nos la aplica cuando nos arrepentimos y confiamos en Él. El mismo Dios que nos creó nos sustenta, nos tiene paciencia, nos da todo y nos justifica por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Cuando pienso en este punto, en la abundancia de la gracia, no puedo dejar de pensar en la eternidad, porque Dios me salvó, pero no me dijo, bueno, te espera un rinconcito en mi palacio, lejos allí en el cielo, para que en ese pequeño lugar puedas generar tus provisiones para pasar la eternidad. Jamás. Esto jamás. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De manera, hermanos queridos, que la gracia en su abundancia provee todas estas cosas cotidianamente para cada uno de sus hijos. Muy bien, en el párrafo de Romanos 5, del 15 al 21, capítulo 5 de Romanos, versículo 15 al 21, encontramos en tres oportunidades la alusión a este nuestro tema de hoy, la abundancia de la gracia, ¿no? Versículo 5 dice, el versículo 15 dice del capítulo 5: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo, de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta porción, jugosa porción del Nuevo Testamento, nos presenta el contraste entre Adán, nuestro representante para la muerte, y Cristo, nuestro representante para la vida eterna. Y se nos explica que la eficacia de la gracia justificadora de Dios en Cristo supera absolutamente el efecto negativo provocado por la transgresión de Adán para condenación. Supera absolutamente este efecto negativo que trajo Adán como consecuencia de su desobediencia. El pensamiento impartido en el pasaje es que en el caso de Adán bastó un solo pecado para causar la condenación. En cambio, Cristo, por su obra en la cruz, hizo provisión para el pecado original y para todos los que procedieron de él. La consecuencia del pecado original abarcó la gracia y lo encapsuló, podríamos decir así, ¿no? Lo encapsuló en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Su sacrificio fue suficiente para todos los pecados. Y de hecho fue eficaz para todos los pecados cometidos por quienes, por gracia soberana, iban a poner su fe en Él, en Jesucristo. Una maravilla de Dios esto que detectamos, de que descubrimos del proceder de la gracia en su abundancia para cubrir nuestras fallas delante de Dios. La maravilla de la gracia es que no solo sobreabundó para los efectos salvíficos, sino que además su profusión, su abundancia, suple con amplitud todas las necesidades de los siervos de Dios. Por ello allí en Hechos 4:33 podemos leer, y abundante gracia era sobre ellos, sobre aquellos que salían a la misión, al desafío de cada día de entregar el mensaje del amor y de la gracia de nuestro Dios. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, este concepto de la abundancia de la gracia incluye también la diversidad de ella, y ese matiz lo describe Pedro con la palabra multiforme, que significa, obviamente, muchas formas o muchas maneras. Y es una referencia a lo que encontramos en Romanos 12:6, donde dice los diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esto está hablando entonces de la abundancia de la gracia. Estos dones incluyen el servicio, la enseñanza, la liberalidad, el gobierno, la misericordia, etc. Y me quiero hacer un pequeño detalle con respecto a esta palabra extraña dentro de este
de este concepto de dones, liberalidad. Allí en Romanos, sí, bien digo, Romanos, ¿no? Dice Romanos 12:6, permítanme, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y aquí está, el que reparte con liberalidad. ¿Por qué el Espíritu Santo pone que a quien está repartiendo, repartiendo en el sentido de proveer hacia las necesidades de los demás, que lo haga con liberalidad? Esta palabra nos ejemplifica el trabajo que debe hacer aquel que tiene esta responsabilidad delante de Dios y delante de su prójimo, de darle no dependiendo de su prójimo. Yo no te doy un bien, no te doy un alimento, un calzado, una ropa, y te doy la mejor porque vos sos mi amigo. No, acá la palabra liberalidad nos hace pensar en esa actitud no dependiente del estado del otro, sino dependiente de Dios, para dar conforme a esa liberalidad que Dios provee para todos aquellos que trabajamos para Él. Ahora, este mismo concepto tenemos en 2 Corintios 4:15, ¿no? Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. O sea que los dones están fundamentados, cimentados en el poder de Dios para hacer que esos dones tengan elementos en abundancia a fin de que puedan cubrir toda esa buena obra que Dios preparó de antemano. Y otro texto más, 2 Corintios, también capítulo 9, versículo 8, dice, porque todas estas cosas producimos por amor de ustedes, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y este es el broche de oro, este es el corolario. La gracia que Dios nos da es para que abundemos en acciones de gracia, no para quedar bien, no para que seamos felices, no para que estemos tranquilos y satisfechos con el deber cumplido, sino que el propósito es dar la gloria a Dios por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él permite que nosotros demos para la gloria y honra de su nombre. Amados estudiantes bíblicos, nos quedan algunas cualidades de la gracia, su riqueza, su fructificación, su autenticidad, su confiabilidad, un hecho que también había puesto mi querida hermana Elizabeth Paveloy, creo, ¿no? Una de las cualidades de la gracia, que, bueno, por no ser largo y cumpliendo con aquel, para mí, hermoso refrán, lo breve y bueno, 2 veces bueno, no quiero decir que lo mío haya sido bueno, lo que es bueno es lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Y que puedo compartir con ustedes con el deseo sincero de que así como Él me bendice a mí, también los bendiga a todos ustedes. Bendecida semana para todos mis amados hermanos y hermanas.